estar compartiendo con ustedes el tema diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. Quisiera poder trazarlo correctamente desde allá Génesis hasta más o menos voy a ir hasta Pablo, ¿verdad? Voy a estar tratando de trazar el concepto y fijar en nuestros corazones y nuestras mentes el concepto de ofrendas y diezmos. Bueno, continuamos. Dice, la Biblia no instituyó el diezmo en Génesis. No hay afirmación de parte de Dios con respecto a diezmar. Nadie le dijo a Abraham que diera el décimo, y nadie le dijo a Jacob que diera un décimo a Dios. No hay una ley universal que afirma las escrituras acerca de diezmar. Y vamos a ir viendo Caín y Abel, a la primera ofrenda de la humanidad dada a Dios. Únicamente, escúchenme porque tengo que trazarlo bien, voy a estar haciendo referencia a algunos versículos, entonces preferiría que estén anotando y estaría mencionando algunos versículos y posteriormente en sus casas pueden ir profundizando y analizando mejor, pero voy a estar transmitiendo en sí los conceptos. Vamos a hacer referencia a eso. Vamos primero a Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7. Aquí tenemos la primera ofrenda. La primera ofrenda dada a Dios fue de Caín y Abel. Y lo interesante acerca de esto es que fue una ofrenda voluntaria. Dice en el versículo 3, ahí de Génesis 4, dice, en el proceso, en el transcurso del tiempo, sucedió que Caín trajo del fruto del suelo y Abel trajo de las primicias del rebaño. Ahora, no hay mandato de que tenían que hacerlo. Dios no le dijo específicamente que hicieran esto, por lo menos no se registra en las escrituras. Simplemente en el proceso, al pasar el tiempo, sucedió que lo hicieron. Fue entonces voluntario, fue una decisión libre de su parte, voluntaria. Caín dio fruto del suelo, claro. Sabemos, no era lo que había sido pedido por Dios. Sabemos que no había una ley universal de cuánto dar, pero entendemos que había la revelación de una ley acerca de qué debería haber sido un sacrificio animal. Pero no sabemos el porcentaje, fue en absoluto, no hay indicación de esto. Fue motivado por su propia iniciativa, no hubo demanda, no hubo cantidad, no hubo estipulación, requisito, no hubo una frecuencia que se les impuso o se le asignó, fue totalmente voluntario. Y vamos a ir avanzando y llegamos a Noé. Vamos a el capítulo 8 de Génesis, vemos la historia de Noé del versículo 1 hasta el 22 y encontramos a Noé, el diluvio pasa y Noé inmediatamente sale y presenta un sacrificio, una ofrenda a Dios. Dice el versículo 20 de ese capítulo. Dice que él construyó un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Una ofrenda a Dios de nuevo, ¿verdad? Y es completamente voluntario. Noé lo determinó en su propio corazón. Fue espontáneo, sincero, abierto. Y seguimos avanzando, dejemos a Noé y seguimos avanzando y vamos a encontrar a Abraham. Y descubrimos a Abraham ahí en Génesis capítulo 12,
versículo 1 al 9, donde Abraham recibe el extraordinario llamado de Dios acerca de que él iba a ser el líder de una nación, y en respuesta a eso, en el versículo 7, Abraham edificó un altar al Señor, y ahí de nuevo no hay estipulación, no hay requisito, no hay demanda, no hay petición, únicamente la voluntad de Abraham en respuesta a la promesa maravillosa de Dios. Abraham demuestra su gratitud a Dios a manera de una ofrenda. Y seguimos avanzando, seguimos con Abraham y llegamos al capítulo 13 de Génesis. En el versículo 18, lo hizo de nuevo Abraham, edificó otro altar al Señor en Hebrón. Entonces siempre es algo voluntario, nunca en respuesta al mandato de Dios. Aquí tenemos ofrenda voluntaria. Estas personas le dieron a Dios de sus propias posesiones, riquezas, recursos, motivados por el amor y la gratitud, y fue totalmente espontáneo, sincero, abierto. Este es el patrón, la pauta y el esquema acerca de la ofrenda voluntaria. Vayamos avanzando y vamos a Génesis capítulo 14, 17 al 20. Estamos viendo, vemos aquí la primera mención acerca del diezmo, 10%, y ya conocemos la historia de Abraham. Abraham en este tiempo acababa de regresar de pelear con los reyes de la matanza de Kedorlaomer, de los reyes, ¿verdad? En el versículo 17, en el valle de Sabe, Abraham había sido triunfante y él había llevado una cantidad enorme de botín, tesoros de esos reyes que él había conquistado, y al regresar Abraham sale a su encuentro el rey de Salem. Salem es el nombre antiguo de Jerusalén. El rey de Salem era un hombre llamado Melquisedec, quien no solo era un rey, sino que también era sacerdote del Dios Altísimo. Dice también en el versículo 18 de ese mismo capítulo, que Melquisedec era un rey y sacerdote de Dios Altísimo. Cuando Abraham ve a este hombre que representa a Dios, y él quiere expresar gracias a Dios por la victoria, entonces en el versículo 20, al final del versículo, Abraham dio la 10ª parte de todo. Ahora, escúchenme, ahora no dice que Dios le dijo que hiciera eso. Y de nuevo, no es un mandato que Abraham diera o ofreciera un 10%. Y es muy interesante saber que no necesariamente significa que él dio la 10ª parte de todo lo que Abraham poseía. Abraham ya era rico, ya tenía muchas posesiones y fue a rescatar a Lot, y de las posesiones del botín que él tuvo, él dio, digamos, la 10ª parte de ello, ¿verdad? Pero a veces pensamos que él dio también el 10% de todo el botín, ¿verdad? Bueno, no era todo lo que él poseía. Abraham le dio un 10% de algo que él tomó de esa batalla. Otro pensamiento. Abraham vivió 175 años, según los registros ahí en Génesis 25:7, y en ningún momento de las Escrituras se registra antes o después
este suceso, que Abraham diera un décimo. Este es la única vez que él dio un décimo, de lo que sabemos en el registro de 175 años que él vivió sobre la tierra. Ahora esto nos indica algo, y no fue un décimo de su ingreso, no fue un décimo anual, simplemente algo que escogió hacerlo. Ahora otra reflexión en Hebreos capítulo 7 versículo 22 dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Dice que Abraham dio un décimo del botín, pero la palabra griega utilizada aquí denota la expresión que él dio parte de arriba del montón. Dice que él dio un décimo de la parte de arriba del montón. Entonces no fue un décimo del montón total, un décimo de la parte de arriba de la pila o del pilón. Lo que quiero decir es que quizás lo único que él dio fue una décima parte de lo mejor que tenía, no una décima parte de todo. Le va a quedar un poquito confundido, pero vamos a ir más adelante desarrollando y ustedes mismos van a estar hilando esta escena, ¿verdad? El punto es que fue algo único, sucedió una sola vez, no hay registro de que él volviera a hacerlo. Esto fue una ofrenda voluntaria motivado únicamente por gratitud en su corazón. No hubo demanda. Bueno, vamos a seguir, vamos a Génesis capítulo 28, seguimos avanzando rápido. Encontramos el uso de la palabra diezmo en el libro de Génesis, y esto tiene que ver con Jacob. En el versículo 22 de Génesis, Jacob dice al final: ciertamente daré el diezmo. En este punto, Jacob estaba haciendo un voto a Dios. En el versículo 20 dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviere en paz a la casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. En otras palabras, Dios, si tú haces esto, yo me voy a postrar ante ti. Eso realmente es malo. No tome esto como una norma o una pauta de espiritualidad. Este hombre dio un décimo. Jacob estaba tratando de comprar a Dios, y nuevamente vemos que no hay mandato de parte de Dios. Fue completamente arbitrario, parcial, totalmente voluntario, sin obligación en absoluto para diezmar. Ahora, observen que he seguido desde Caín y Abel hasta la ofrenda de Jacob, y en todos los casos fueron ofrendas voluntarias. El pensamiento de que fue 10% fue arbitrario, fue parcial. En todas las ofrendas a lo largo del libro de Génesis, 2 veces resultaron que dieron 10%. Ahora vamos a ver un rato lo que dejemos por un momento de lado, ofrendas voluntarias. Vamos a hablar un poco acerca de las ofrendas obligatorias. Y luego vamos a volver a retomar lo que es voluntario para poder hilar y seguir el proceso y trazarlo correctamente. Ahora permítame profundizar un poco acerca de la ofrenda obligatoria antes
de la ley mosaica, la ley de Moisés, los 5 libros de Moisés, llamado también por los judíos el Torá, había una ofrenda obligatoria. Y quiero mostrarles de dónde vino esa ofrenda obligatoria. Pasemos al libro de Génesis, capítulo 41, del versículo 1 hasta el versículo 57. Obviamente no vamos a poder leer todo, pero recordamos que José fue vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos y él estuvo en la cárcel de lo que se le había sido acusado en la casa de Potifar. Y cuando Faraón tuvo un sueño y que no lo pudo entender, ¿no? Nadie pudo interpretarlo, se acordaron de José y él vino y le contaron el sueño. Luego de escuchar José el sueño, le dijo a Faraón lo siguiente, que habría 7 años de cultivo fructífero y 7 años de hambre. Entonces José dijo a Faraón que se preparase para el hambre. Y aquí está cómo José sugirió para que se preparase Faraón. Y este es el plan de Dios. Dios instituyó esta ofrenda obligatoria, no en Israel, fue en Egipto a través de su siervo José. Versículo 34 dice que Faraón haga esto y designe oficiales sobre la casa y tome la 5ª parte de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Entonces, durante los 7 años, cóbrales impuestos a la gente. ¿A qué tasa? 1/5. ¿Cuánto es 1/5? 20%. Aquí está la introducción, la entrada de los impuestos a la economía de Egipto. Y esto es introducido por Dios. Esto es introducido por Dios. Esta es la primera vez que encontramos los impuestos en una entidad o un ente nacional expresado de esta manera. Y notará que no hemos progresado muy lejos de esto, que la forma que exigieron para entonces todavía es la norma básica hoy en día. Para los impuestos en nuestros días más o menos oscila el 20%, 10% por la venta, 10% de impuesto inmobiliario y otros impuestos más o menos alcanzamos hoy en día el 20%. Eso fue lo que Dios había instituido allá en Egipto. Este fue el plan de Dios que fue expresado a través de José. Y cuando ellos recolectaron el 20% a lo largo de los años de abundancia que les proveería el alimento necesario para los años de carencia. 20% fue la tasa. Pero aún hay más, ¿verdad? Génesis 47, vemos en el versículo 24, permítame mostrarle algo más que sucede en las cosechas. Quedará la 5ª parte a Faraón, 4 partes será para ti, para la semilla, para el campo, para tu alimento, para los de tu casa y para tus pequeños. Ahora te voy a dejar 4 partes, algo para sembrar en el campo, algo para comer, algo para cuidar de tu casa, de tus necesidades y algo para tus hijos. La 5ª parte regresa al gobierno. La ofrenda o el dar de manera obligatoria en el Antiguo Testamento fue del 20% y fue instituido en Egipto y fue para solventar el gobierno nacional. La ofrenda demandada o la ofrenda obligatoria son dadas a la entidad nacional para proveer de las necesidades del pueblo. Y las ofrendas voluntarias están dirigidas hacia el Señor y es personal.
es una acción en respuesta y basada en el amor, en la gratitud y en el sacrificio. Ahora, esto encontramos desde el tiempo de la creación hasta el tiempo en que se dio la ley. Ahora veamos el tiempo de la ley hasta Jesús, voy a estar comentando, y desde Moisés, o sea, de Moisés a Jesús. Durante este tiempo, el diezmo obviamente se convirtió en un término familiar, y aquellos que enseñan que el diezmo como un principio universal de Dios se apoyan básicamente en este periodo para su definición, obviamente, ¿verdad? La ofrenda obligatoria desde Moisés en adelante, esto es muy interesante, muy interesante. Ahora, generalmente se nos enseñó que ofrendar es dar un 10%. Que ofrendar es un 10%. Normalmente recibimos la mayoría esa enseñanza, pero quisiera mostrarle algo, ¿eh? Bueno, nos trasladamos al libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30. Ahora aquí estaba el diezmo, llamado el diezmo del Señor, o el diezmo de los levitas. Y la razón por la que fue llamada el diezmo de los levitas es muy simple. Nos dice que en el libro de Números, capítulo 18, que este diezmo era recolectado o recogido para ser dado a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los sacerdotes. La tribu entera de los levitas eran sacerdotes, ¿verdad? Y esto, entonces, el impuesto del resto de la tribu, de los 11 restos de la tribu, era para proveer las necesidades de los levitas. Entonces, en este encontramos el diezmo de los levitas. Ahora, Levítico 27:30 nos dice: todos los diezmos de la tierra, sea de la semilla de la tierra, del fruto del árbol, es del Señor, es santo, es del Señor, es santo, es para el Señor, ni siquiera es tuyo, 10% de todo. Semilla y fruto es del Señor. Ahora tal vez quieras quedarte con tu fruto. Bueno, está bien. Versículo 31 dice: si un hombre quisiera redimir algo de sus diezmos, él añadirá la quinta parte de ello. Bueno, si quieres quedarte con tus frutos, puede hacerlo y simplemente añadir un 20%. Y en lugar de eso puede dar dinero. Versículo 32 dice: ahora con respecto al diezmo del ganado, ¿verdad? Con respecto al diezmo del ganado, dice, significa 1/10 de todo becerro y 1/10 de todo cordero, lo que pasa bajo la vara, el 10º será santo para el Señor. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiarás. En otras palabras, ellos podían dar dinero a cambio de la tierra, de la semilla, del fruto, pero no podía redimir los animales. Esos los tenían que dar sí o sí. Y al final del versículo 33 nos dice: no serán redimidos, estos son los mandamientos que el Señor mandó a Moisés para los hijos de Israel. ¿Para quién? Para los hijos de Israel en el monte Sinaí. El diezmo de los levitas será 10% de todo lo que tenía en términos de vegetales de la tierra y de animales. Ahora, el énfasis aquí está en la cantidad. Y esto
nos enseña que todo eso le pertenecía a Dios. Esto no es una ofrenda voluntaria a Dios. Esto ya es de Él. Y en una oportunidad Dios reclama a su pueblo a través de su profeta Malaquías, ahí en Malaquías 3, 8, 10, dice: ustedes me están robando en los diezmos, son míos. Entonces, 10% de los animales dados a la tribu de los levitas era para apoyarlos, porque como pueden ver, eran los sacerdotes y no se ganaban la vida de otra forma. Eran para apoyarlos y los levitas estaban a cargo del gobierno nacional, estaban a cargo de la nación. Diezmos de los levitas, 10%. Vamos a trasladarnos a Deuteronomio capítulo 12, versículos 6 y 7, y encontramos que hubo un segundo diezmo, y volvemos a encontrar que se demanda otro 10%, y este 10% debía ser llevado a Jerusalén y debía ser comido, y era comido por la familia, los amigos, los siervos y los sacerdotes en el lugar, en el santuario. Y el propósito de esto era estimular la devoción al Señor y promover la unidad en la familia y los siervos. Todos iban a Jerusalén y consumían este diezmo en particular, específico. Era una especie de comida colectiva de carácter nacional, hacía que todo el mundo compartiera. Estamos ya cerca, ya alcanzamos 20%. Usted tiene 10% del primer diezmo de los levitas y otro 10% más para las festividades, para proveída por, los alimentos para otro. Y seguimos avanzando, ya tenemos 2 diezmos, aún no acaba esto. Vamos a Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 y 28, un tercer diezmo, y creo que esto es muy importante. Un poco más adelante encontramos un tercer diezmo en el versículo 28. Al final de cada 3 años traerá todos los diezmos de lo que hayas recibido ese mismo año, y lo vas a colocar dentro de las puertas. Y esto era para el extranjero, para el huérfano y la viuda. Esto era llamado el diezmo para los pobres. El tercer diezmo era destinado para la gente pobre, las viudas y la gente que no tenía nada que comer. Esto era el programa de bienestar social. Y podemos ver claramente lo que estaban haciendo. Estaban financiando a la gente que estaba a cargo del gobierno. Los levitas, las fiestas nacionales y el programa de bienestar social. Y este último era solventado por el diezmo de los pobres. Todo esto es para financiar a la entidad nacional, al gobierno. Bueno, tenemos aquí el primer diezmo, llamado el diezmo de los levitas, 10%. Luego el segundo diezmo, llamado el de las festividades, que eran consumidos en el santuario central de Jerusalén, 10%. El tercero era llamado el diezmo de los pobres, que se hacía cada 3 años. 10% dividido entre 3 sería 3.33 anual. Usted tendría que sí o sí dar, que sumaba más o menos 23,3% era el diezmo en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando alguien, con este conocimiento que ahora estamos teniendo, cuando alguien viene y le dice que el judío daba
10%, usted ya sabe que eso es mentira. El judío daba 23% para comenzar. Todos estos 3 diezmos son impuestos. No es ofrenda voluntaria a Dios. Los diezmos siempre fueron impuestos para los programas del gobierno nacional pudiesen operar, para que los programas del gobierno nacional pudiesen operar. El programa sacerdotal, el programa religioso nacional y el programa de bienestar social. 23% tenemos ahí, y si usted era judío, aún no se acababa. Vemos en Levítico capítulo 19, versículo 9 y 10, vemos ahí el plan de compartir utilidades en Israel. Y dice: y cuando cosecha la cosecha de tu tierra, no vas a cosechar de manera total hasta todos los rincones de tu campo. Tampoco vas a recoger todo. Deja las esquinas. No recojas lo que se te cayó, porque dejarás para los pobres. ¿Por qué? Para los pobres. Yo soy el Señor tu Dios. Como decir, no estoy bromeando. Entonces aquí hay un reparto de utilidades. Ellos no deberían recoger lo que se le caía, dejaban las esquinas del campo sin cosechar, ¿no? Tenían una parcela y ellos los bordes, las esquinas no podían recoger todo eso, y mientras recogían, si se le caía algo, ellos no podían volver a recogerlo. Eso lo dejaban para los pobres, ¿verdad? Y tenemos una historia linda de Ruth, en el libro de Ruth, cuando ella también espigaba en los sembrados de Booz. Bueno, tenemos eso, ¿verdad? Para el judío. Y aún tenemos más. Vemos en Éxodo capítulo 23, versículo 10 al 11, vemos que tenían que tener reposo la tierra cada 7 años, lo cual significa que no recibían el ingreso por todo un año, para dejar que la tierra reposara. Y en el mismo año de reposo tenían que hacer a un lado las deudas. Eso era el jubileo, el mismo año. 10% está muy lejos de lo que le costaba existir a un judío dentro del gobierno teocrático. El gobierno teocrático de Dios, así se le menciona, teocracia. Dios gobernaba a través de Moisés en Israel. Fácilmente estaban por encima del 25% de sus ingresos para financiar ese gobierno y para cuidar de la tierra. Esta fue la ofrenda obligatoria. Bueno, ahora vamos a dejar de un lado la ofrenda obligatoria y vamos a retomar lo que es ofrenda voluntaria, ¿verdad? En la misma par había ofrendas obligatorias y había ofrendas voluntarias. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a Número capítulo 18, versículo 8 y 32. Observe que además de esto está la ofrenda voluntaria, que incluye la ofrenda de las primicias y ofrendas voluntarias, ¿no? Podría quedar un poco de confusión, pero dentro de la ofrenda voluntaria estaban lo que llamaban las primicias. Vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Y el énfasis aquí no está en la cantidad o porcentaje, sino en la actitud del dador y la calidad de lo que da. Ellos plantaban y después iban y tomaban la primera parte, que era lo mejor, lo mejor. El versículo 12 nos dice lo mejor del aceite y del vino y del trigo, todos los más escogidos, estas
son primicias, lo mejor, primicias. Uno podía tomar lo mejor que había en el campo e ir y darlo en el templo, darle a Dios. Y lo maravilloso de esto es que aún no había recogido la cosecha, por lo cual realmente no sabían cuánto había ahí en su campo. Eran los primeros frutos, los mejores frutos, ellos recogían y voluntariamente podían llevar al templo. Y lo grandioso es que una persona estaba de esta forma manifestando su confianza en Dios. Porque Dios estaba diciendo, si me das las primicias, lo mejor desde el principio, inclusive antes de que sepas cuánto vas a tener, si me das las primicias de la parte de arriba y confías en mí, yo voy a hacer que coseches de manera completa. Esto de hecho es una promesa bastante agradable y está ahí en la Biblia. Lo encontramos en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosará de mosto. Y esto es con todo lo que tienes. Honra a Dios hasta con la última moneda de 50 guaraní que tienes en tu bolsillo. Escuchen, honra a Jehová con tus bienes. Esto es un gran principio. Esto es con todos los bienes o recursos que Dios puso en tus manos. Y con las primicias, los primeros frutos, lo mejor de los frutos. Y observe el resultado de esto. Tus graneros serán llenos de abundancia y tu lagar rebosará de mosto. Dos cosas. Primero, si tú honras a Dios, hasta con la última moneda que tienes, lo administra bien como buen administrador. Y segundo, le das a Dios de la parte arriba lo mejor, sacrificialmente, las primicias. Dios va a llenar tus graneros y tus lagares van a rebosar de mosto. Ahora, esto es una promesa de Dios hecha a Israel. Las promesas de Israel fueron cumplidas temporalmente. No podemos hacer la misma afirmación para las promesas del Nuevo Testamento, que son cumplidas espiritualmente. Y voy a darlo todo, y lo que voy a recibir son bendiciones espirituales. Y si lo pensamos por un momento, ¿qué es mejor? Obvio, bendiciones espirituales. Pero Dios dice, hay ambas. Dios dice, Dios va a suplir tus necesidades. Entonces, aquí está el plan de Dios para las ofrendas voluntarias, primicias. Lo que usted tenía, daba lo mejor. Y en este punto hay un reclamo de Dios a Israel a través nuevamente de su profeta Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dios les dijo, no estoy contento con ustedes porque me han traído lo ciego y lo cojo, los peores animales que tienen, y se están quedando con lo mejor para ustedes, y se están perdiendo mi bendición. La ofrenda voluntaria siempre es dar al Señor, y esto es independiente a los impuestos, diezmos. Y dar al Señor fue siempre cuestión de darle a Él de manera voluntaria, lo mejor.
Y esto es lo que Dios está buscando y sigue hoy buscando: lo selecto, lo preferido, lo mejor. Y esto no puede darse cuando usted se gasta todo el dinero en usted mismo y usted le da a Dios unas gotitas. Esas no son las primicias. ¿Qué es la primicia? Cuando usted le da lo mejor que tiene a Dios y se queda con el resto para usted. Y Dios dice, va a llenar sus graneros espiritualmente, y también Él va a proveer, a facilitar, a suplir para sus necesidades físicas. ¿Entiende la perspectiva en cuanto al punto de vista de Dios en cuanto a las ofrendas voluntarias, primicias? Y hay un principio de esto en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 24 al 25, dice: hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Aquí dice que si usted decide guardar, usted va a pobreza. El alma generosa será enriquecida, y el que saciare, él mismo será saciado. Usted podría decir con esto, podría tener este pensamiento, si es voluntario: nunca vamos a levantar los ingresos de la iglesia. Si tiene ese pensamiento, pues bueno, permítame mostrarle algo. Vamos a Éxodo, capítulo 25, versículo 1 al 9, y ahí vamos a hacer mención. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel para que me traigan ofrendas. Versículo. Ahora, aquí está la oportunidad de Dios. Dios lo único que tenía que decir es: exijo, demando un diezmo, y esto lo sella. Y el diezmo se volvería una ley universal. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Otro pensamiento: la idea de solicitar ofrenda voluntaria no nació de Moisés. ¿Ya? Tuvo su origen en Dios mismo. Dios mandó una ofrenda para Él, y todo hombre que la dé voluntariamente de corazón, este sigue siendo el patrón, la pauta, voluntario de corazón. Dios simplemente dijo: diles que den lo que quieran. Quiero una ofrenda para mí. Lo que esté en su corazón da. Luego Moisés ahí está exponiendo el proyecto de la construcción de un templo. Y Dios dice sencillamente: da lo que quieras. No hay porcentaje, no hay cantidad, no hay décima parte, no hay nada de eso. Simplemente haz lo que tu corazón te diga, te dicte, exprese, señale. Ahora usted puede seguir afirmando que nunca vamos a alcanzar el presupuesto de la iglesia. Bueno, ahora permítame recordarle el resultado de esa solicitud, y vemos en Éxodo capítulo 35, fue la cantidad de tiempo que tardó en recogerse la ofrenda, y vemos en el versículo 4: y Moisés habló a la congregación de los hijos de Israel y dijo: esto es lo que el Señor manda. Y aquí está lo que el Señor quiere: recoger entre vosotros ofrendas. ¿De quién? De su pueblo. Todo aquel que tenga el corazón generoso, dispuesto, inteligente, maduro,
simplemente traiga una ofrenda de oro, de plata, bronce, púrpura, azul, escarlata, lino, cabello de cabra, pieles de carneros teñidas o de madera, aceite para la luz, especias e incienso aromático y piedras de ónice, y piedras para el efod y para el atuendo del pecho. Eso es para el sacerdote. Dice, cada uno de vosotros que tenga corazón sabio. Me gusta eso, corazón sabio. Vendrá y harán todo lo que el Señor ha mandado. En otras palabras, simplemente traigan lo que esté en su corazón, y de forma particular, eso a mí me gusta mucho, porque eso dice mucho acerca de cada uno de nosotros, de nuestra confianza en nuestro Dios. Observe el versículo 21 y 22 de ese mismo capítulo de Éxodo 35, dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, motivó, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, disposición, con ofrendas a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron, versículo 22, vinieron así, hombres como mujeres, todos los voluntarios, lo que tuvieron disposición de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. ¿A quién? A Jehová. Ahora, entiende, hermano, el concepto, la idea, lo que Dios realmente está buscando es que aprendamos a tener un corazón dispuesto. No es una ley, es un corazón dispuesto. Y eso es lo que Dios está buscando o esperando de cada uno de nosotros. Vayamos a Génesis 36, versículo 5 al 7, y dice: y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita, y esto es maravilloso, para la obra de Jehová, para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer traiga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para la obra, y sobraba, dice. Y el pueblo entonces debe refrenarse de traer ofrendas para la obra. Y esto es una ilustración clara de que la ofrenda que es dado con una motivación correcta y verdadera va más allá de las necesidades previstas. Todo hombre dará conforme sea capaz, conforme a la bendición del Señor, que Dios le ha dado. Y eso es todo, es algo voluntario. La ofrenda obligatoria siempre fue impuesto, y la ofrenda voluntaria siempre fue lo que salía o nacía del corazón dispuesto. Cuando usted, hermano, hermana, cree y confía en lo que los ancianos o líderes de la iglesia están haciendo, el corazón de los hermanos se abre a esa obra. Esas personas creyeron que Dios debería de tener un tabernáculo, y creyeron que eso honraría a Dios. Y ya sabemos lo que hicieron esa gente, hombres y mujeres, derramaron el dinero y todo lo que se solicitó, y vieron el tabernáculo terminado. Usted puede decir, bueno,
el tabernáculo fue una especie, no algo muy sofisticado, no fue algo muy lindo, no era mucho. Tenía algunas decoraciones lindas, pero aún así eran pieles, parecido más a una tienda de campaña. Para que usted vea que esto no fue un incidente aislado, quiero invitarle a ir a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 al 25, no vamos a leer todo. David quiso construir un templo. David, como sabemos, está pensando en preparar todo para la construcción de ese templo glorioso que su hijo Salomón lo va a levantar. Y en el versículo 9 dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido, por haber apoyado, ayudado, favorecido, y otra vez el mismo principio, voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y aquí vemos de nuevo el mismo principio. David el rey se regocijó con gran gozo, y él bendijo a la congregación, y tuvieron un tiempo de alabanza y se prepararon para recoger las ofrendas. Versículo 16 dice: oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Y sabemos qué clase de casa fue. Fue una casa increíble, absolutamente impresionante, cubierto de oro. Era sorprendente lo que esas personas proveyeron para la construcción de esa casa. Y tenemos registros en la Biblia que llegaron incluso reyes de más allá de lejanas tierras a poder contemplar esa construcción, esa obra que el pueblo de Israel hizo para su Dios. Y fue voluntario, El diezmo fueron impuestos para la teocracia, y no vivimos en una teocracia, pero el gobierno todavía es ordenado por Dios, y nuestros impuestos en la actualidad no están muy lejos de lo que pagaron en esos días. Ellos estaban pagando alrededor del 25%, y nosotros estábamos en algún punto intermedio del 20%. Cuando usted añade esto, los impuestos de venta, los impuestos inmobiliarios y otros impuestos, más o menos alcanzamos anualmente un 20%. Eso no es ofrenda voluntaria, no se limite a un 10%, sea libre en el Espíritu de Dios para dar súper abundantemente, siempre generosamente, según su corazón le dicte. Y cuando entendemos este parámetro, diezmos, impuestos, ofrendas voluntarias para el Señor, y diezmos, impuestos para el gobierno. Cuando entendemos bien eso, hay pasajes en el Nuevo Testamento que se nos abre más el entendimiento. Por ejemplo, ustedes recuerdan el hecho en Marcos, capítulo 12, versículo 13 al 17, era la cuestión del tributo. Llegaron fariseos y unos herodianos y le hicieron una pregunta a Jesús. Tenía que hacer referencia a Jesús sí o sí, porque Él es la persona más importante en nuestra vida, nuestro ejemplo. Y la pregunta que le hacen dice: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Debemos o no debemos? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Así es, dar a César los impuestos que pertenece a él, y a Dios lo que es de corazón voluntario.
¿verdad? También un poquito más arriba vemos en el versículo 44, el mismo capítulo, Jesús, versículo 41 al 44, vemos, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Siempre me sorprende este versículo donde dice Jesús sentado delante del arca de las ofrendas. ¿Qué Jesús? No sé, ¿no estaría mejor bueno que él vaya y predique? Pero él se le antojó de por sí sentarse enfrente del arca para mirar cómo cada quien echaba su ofrenda. Y esa ofrenda era la voluntaria, no era la obligatoria. Él se sentó y quería ver la disposición de cada uno de lo que echaba en esa ofrenda, ¿verdad? Y dice después, usted conoce la historia, muchos ricos echaron mucho de lo que les sobraba. Y vino una viuda con un corazón dispuesto, con un corazón totalmente entregado a Dios, confiando en Él, y echó todo lo que tenía. Y Jesús alaba esa disposición del corazón de la viuda. Ese es el parámetro, fue siempre el parámetro de las ofrendas voluntarias, de corazón. Veamos a Pablo, 2 Corintios capítulo 9, cada uno de cómo propuso en su corazón. Voluntario. Lo que tu corazón te dicte para la obra de Dios, eso es lo que Dios va a recibir. Los impuestos debes pagarlos sí o sí. Y es obligatorio. Si te descuidas, no pagas aquello, bueno, te llega la multa, ¿verdad? Pero la ofrenda voluntaria siempre fue algo que salió del corazón, de algo generoso, algo que brotó en el corazón, basado en la gratitud, en la inmensidad de lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Y eso es recompensado en el Nuevo Testamento espiritualmente. Terminamos con eso esta mañana.